Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jonathan Arce y en el siguiente video mostraremos un diagrama de flujo en base a la medición, el cual nos dice que la medición es un conjunto de valores de la variable que están comprometidas dentro de los límites superiores e inferiores de la capacidad de medida o transmisión de un instrumento. O sea, son los valores que nos entregan dichos instrumentos. Tanto puede ser una regla, un flexómetro, un medidor de presión, un voltímetro, un amperímetro. Todos esos instrumentos son instrumentos de medición, los cuales poseen campos de medida, que son los conjuntos valores de las variables de medidas que están comprometidas dentro de la capacidad de medida o de la capacidad de transmisión de un instrumento. Esto quiere decir que todas las mediciones tienen campos de medida o rangos donde se pueden medir dichas unidades. Y estas medidas o estos conjuntos de valores pasan por un monitoreo. El monitoreo es la acción o efecto de monitorear, observar el estado de un sistema para observar si sufre cambios o se puedan producir con el tiempo. Esto quiere decir que si nuestro instrumento dentro de un rango de tiempo sufre algún intervalo, esos intervalos se tienen que monitorear para poder reajustar o recalibrar nuestros instrumentos. A través de estos métodos de monitoreo, de este método se recopilan las medidas contenidas, las medidas que contienen, y estas pueden contener exactitud, incertidumbre, precisión, en la cual destacaremos incertidumbre. Es el parámetro asociado con el resultado del resultado de una medición en dispersión de los valores. O sea, una incertidumbre puede ser dentro de los rangos permisibles dentro de la medida. A su vez, las medidas representan los valores en unidades que se desean medir y estas contienen tolerancia y ajuste. La tolerancia es propio de un producto industrial, o sea, de algunas fábricas, de algunas de sus mediciones entre resistencia, peso o cualquier otra. El margen de tolerancia es el intervalo de valores que se deben encontrarse en dicha magnitud para que sea un aceptable como válido. Esto quiere decir que puedo tener alguna tolerancia entre medidas, puede ser una medida superior, una medida inferior, pero es una tolerancia aceptable dentro de las mediciones. El ajuste. El ajuste que se define como la forma entre que dos piezas de una misma máquina se acoplan entre sí, de tal forma que un eje encaje en un orificio u en otro. A saber, las mediciones representan, como les dije anteriormente, valores de unidades que se desean medir. Como por ejemplo tenemos unidades eléctricas. Y en estas unidades eléctricas tenemos voltajes, corrientes y resistencia. En que el voltaje es el potencial eléctrico, lo cual es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una particular campo eléctrico. Esto quiere decir que el voltaje es la fuerza con la que trabaja dicho instrumento eléctrico, es la fuerza de flujo de electrones con la cual trabaja nuestro voltaje. La corriente es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe a los movimientos de las cargas, normalmente electrones, en el mismo interior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es la velocidad de flujo que traspasan nuestros electrones para formar una diferencia de potencial. Y la resistencia se le denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia es lo que se opone al paso de nuestra corriente eléctrica a través de un dicho conductor en una sección determinada de longitud. Otro ejemplo de unidades serían las unidades químicas, en la cual tenemos el mol y el pH. El mol, que su símbolo básico es el mol, es una unidad con la que se mide la cantidad de sustancia de una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Medidas. ¿Esto qué quiere decir? El mol lo que mide es la cantidad de electrones o de masa que tiene dicho componente en un rango. Por ejemplo, 10
partes de carbono contenidas, contienen tantos electrones dentro de su capacidad. Eso es lo que significa el mol. El pH. El pH es una medida de acidez alcalina de una solución. El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más neutro es el pH de cierto líquido, menos hidrógenos de iones va a tener, o sea, menos acidez va a tener dentro de su composición química. Lo cual nos permite, por ejemplo, decir que el agua destilada tiene un 0% de acidez dentro de sus componentes. Bueno, para concluir esta serie de videos, aprendimos a realizar cálculos de conversiones de unidades y cálculos de funciones de instrumentos de medición, los cuales poseen campos de medición, su tolerancia, sus ajustes, su monitoreo y algunas unidades de medida que pasan por una incertidumbre, una exactitud y una presión. Todo lo visto anteriormente nos servirá para poder realizar algunas conversiones básicas y tener conceptos de medidas llanos y claros y concretos para que nuestro rubro correspondiente. Espero que la manera de representar mi trabajo haya sido fácil de entender y ayude a representar dudas y ayude a despejar dudas y en base a estos temas. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias y espero que mi trabajo haya sido comprendido y resuelto como corresponde.